Bienvenidos viajeros, hoy daremos un breve paseo a través de la historia y la naturaleza del Jardín Botánico y Zoológico de la ciudad de Asunción, considerado como el mayor pulmón verde de la capital paraguaya. Así que pónganse cómodos y acompáñenme en esta fusión de historia y naturaleza aquí en Viajando por Afición. Considerado Patrimonio Nacional por su valor histórico, ecológico y científico, el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción es un centenario museo de historia natural, jardín botánico y zoológico. Además de haber sido sede de la Escuela Nacional de Agricultura, fue la casa de campo de Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay entre 1844 y 1862. En su época de esplendor, el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción despertó admiración por su aporte a la investigación y conservación de especies, así como por contar con una serie de jardines temáticos que en su mayoría solo quedan vestigios. Actualmente el predio de alrededor de 300 hectáreas cuenta con una exuberante naturaleza, árboles que superan los 100 años, un vivero con centenares de plantas y un zoológico con decenas de especies animales como aves, mamíferos y reptiles.
También atesora un museo de historia natural en la llamada Casa Baja, construcción que data de la época colonial. Por otro lado está la Casa Alta, una bella edificación de 2 pisos que fue erigida en el siglo XIX por encargo de Carlos Antonio López. Sin lugar a dudas, el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción es un sitio más que recomendado para quienes buscan relajarse, pasear con amigos o familia, respirar aire puro, apreciar la naturaleza y conocer parte de la historia paraguaya. Además, es un sitio ideal para realizar sesiones de fotos, picnic, beber el típico tereré bajo la sombra de un frondoso árbol y contemplar la belleza de un atardecer. Antes de visitarlo, les recomiendo preparar ropa cómoda, agua, protección solar y repelente de insectos. También pasear con la debida precaución que requiere un sitio de gran extensión y mantener el respeto tanto a la naturaleza como al personal a cargo y visitantes. Información sobre costos de acceso se los dejo en pantalla. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en las redes sociales, en las cuales estoy como ChrisPhillips89. Los espero en el próximo episodio para seguir viviendo muchas más aventuras turísticas aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.